Breve prólogo del autor de este video. Lo que sigue es un fragmento del libro Biografía de la Filosofía, de Julián Marías, un filósofo español muy interesante que descubrí gracias al canal Polizón y Náufrago. Fue publicado inicialmente en 1954 por la editorial Revista de Occidente, así que cuando Marías habla de la experiencia de los últimos años, debe entenderse que se refiere a las guerras mundiales y a la Guerra Civil Española. Sin embargo, su reflexión sobre la transformación para Grecia que significaron las guerras médicas me parece que tiene más sentido hoy que hace 70 años. Por brutales que hayan sido esos conflictos, por abominables que sean el marxismo y el fascismo, no fueron más que guerras internas. Occidente versus Occidente. Un Occidente que se partió en dos en la Francia de Luis XVI y que todavía no sana. El conflicto global actual, en cambio, es esencialmente distinto y ponerle un número por delante sería un completo error. Por primera vez en tiempos modernos, la civilización occidental se enfrenta a un enemigo externo que tiene el potencial de destruirnos. El Islam, Tamerlán, los Vikings están tan lejos en el tiempo, nos afectan tan poco emocionalmente, que hasta los hemos incorporado a la cultura pop como una diversión. Una nación de bárbaros con armas biológicas y cazas furtivos de tercera generación, en cambio, es otro asunto. Grecia se enfrentó a una situación similar hace 25 siglos, cuando debieron enfrentar la amenaza de un rey no heleno que tenía falanges hoplitas y trirremes fenicias a su mando. Los persas fueron un imperio inusualmente benévolo, más parecían una confederación que no un imperio. Una confederación que no te preguntaba si querías formar parte de ella, ni te permitía abandonarla, eso sí. Una vez que estabas dentro, la metrópoli respetaba las creencias religiosas y la forma de gobierno local. Solo exigía el pago de un tributo, oficiar como recaudadores de impuestos de otra provincia y aportar cierta cantidad de hombres al ejército imperial. Esto le permitía al emperador mover una cantidad absurda de hombres en tiempos muy breves para los criterios de esa época. Los persas tenían unas fuerzas propias de unos 40.000 hombres, incluyendo la mítica Guardia de los Inmortales, integrada siempre por 10.000 hombres, cada uno de los cuales era reemplazado de inmediato apenas otro era dado de baja por la razón que fuera, de ahí su nombre. Recurriendo a sus vasallos, podían reunir un ejército de unos 400.000 hombres, cosa que hizo Jerjes en su campaña contra Grecia. Los persas no tenían una armada propia, sino que contaban con los fenicios como mercenarios permanentes para este rol. Para enfrentar un poder así, los griegos debieron emplear todos sus recursos de todo tipo, formar alianzas sin precedentes, profesionalizar sus ejércitos y crear una armada que fuera capaz de hacerle frente a los legendarios fenicios. Los griegos fueron llevados al límite de sus posibilidades y esto provocó un cambio radical en esa cultura, tema sobre el que reflexiona Marías. Biografía de la Filosofía, parte 1, capítulo 5, La vuelta a las cosas. Párrafo 2 en adelante. Nota, he omitido dos párrafos intermedios que me pareció que solo tenían sentido en el contexto más amplio del libro entero. Las cosas cambian profundamente en Grecia en la primera mitad del siglo V, porque cambia sustancialmente la pretensión del hombre griego. Por estas fechas acontece la gran peripecia histórica de las guerras médicas, que significaron una honda alteración de las circunstancias de la Hélade. Suele decirse que Atenas, victoriosa tras estas guerras, impone a toda Grecia, con su democracia, un nuevo modo de vida y, sobre todo, una nueva forma de educación o paideia, que culminará en la sofística. Esto es verdad, pero solo una verdad parcial y ni siquiera la más importante. Conviene representarse, al menos en abreviatura, la mudanza introducida por las guerras médicas en la vida de los helenos. Antes de las guerras médicas,
las ciudades griegas eran políticamente extrañas unas a otras, en mutua relación de extranjería y, con bastante frecuencia, de hostilidad. Pero por otra parte, todas ellas estaban inmersas en una comunidad superior, de índole muy peculiar, la Hélade, definida sobre todo por una serie de creencias y usos comunes: los dioses, los juegos, la lengua, la superioridad griega, el desdén por los bárbaros y, durante esta época, la secreta admiración del poderío persa. Estas ciudades tenían una técnica simple y una estructura política sencilla. Las guerras médicas se diferenciaron de todas las anteriores por su enorme volumen, que significó una alteración total de la situación de los griegos. Implicaron, en efecto, una gravísima amenaza muy concreta. No me refiero, claro es, a la amenaza que la guerra significa siempre para la vida individual, y que, en rigor, si se atiende a la abrumadora mayoría de los supervivientes en todas las contiendas, no es tan grande como parece. Las guerras médicas significaron una colosal amenaza para los sobrevivientes, porque amenazaban todos los aspectos de la vida griega, de suerte que, si los helenos las hubiesen perdido, se hubiesen alterado todos los supuestos de su vivir tradicional. Pero no se trataba solo de la posibilidad de la derrota. Un segundo hecho es que, en estas guerras, se enfrenta el mundo griego con el persa, y esto es decisivo. Para la gran mayoría de los griegos, el mundo helénico era el único mundo existente, con su sistema de creencias y usos. Al enfrentarse a ambos mundos, se abre forzosamente una brecha en la mente de los griegos, pues la existencia de dos mundos, con dos sistemas distintos de creencias, pone al hombre automáticamente en una situación dubitativa, de la que solo puede salir eligiendo. No es forzoso siquiera que el griego dude de su mundo, puede preferirlo desde luego, pero tiene que elegirlo, tiene que adherir a él. Ese mundo, en lugar de ser, como antes, el mundo, se convierte en su mundo, uno de los varios posibles. Por otra parte, esta guerra, de tan gran volumen y alcance, obliga a hacerla bien, a usar con eficacia todos los recursos. Supone multitud de destrezas técnicas y gran precisión en el manejo de las cosas. Y estas cosas son de la más diversa índole, desde el manejo de los barcos hasta el más difícil y complicado de los hombres. Se requiere, pues, entre otras cosas, una nueva técnica, la del uso del material humano, en un volumen y con unas exigencias hasta entonces desconocidos. Ahí es nada que un pueblo tenga que crear urgentemente, y en nada menos que para una empresa de 50 años, una técnica de este tipo. Imagínese el influjo que en la marcha de la guerra tenía la vigencia de los augurios, oráculos y prescripciones míticas o religiosas. Para buscar un ejemplo importante y notorio, recuérdese el retraso de las tropas espartanas llamadas en auxilio de los atenienses en la batalla de Maratón, 490 a.C., a pesar de la buena voluntad de Esparta, por tener que esperar el plenilunio para ponerse en marcha. La creación de una gran escuadra, propuesta por Temístocles, trajo consigo, como es sabido, una transformación política, pues la necesidad de gran número de remeros obligó a incorporar a la vida del Estado a las clases inferiores que habían sido hasta entonces ajenas a los deberes y a los derechos civiles, y fue menester contar con ellas. Las guerras médicas fueron ganadas por los griegos. Estos salvaron, pues, su modo de ser helénico frente a la amenaza persa. Pero el esfuerzo necesario para vencer lleva consigo una alteración tal que los helenos pierden las formas de vivir tradicionales, aquellas que se había querido defender. Siempre que el hombre se juega de verdad una forma de vida, la pierde, sea cualquiera el resultado de la contienda. Cuando éste es favorable, el vencedor suele sentirse desilusionado por ver que se le va de entre las manos aquel modo de vivir cuya victoria creía haber conseguido. La experiencia de estos últimos años muestra una vez más el cumplimiento de esta ley histórica, tan desconocida como comprobable. Después de las guerras médicas, se llega a una época de prosperidad, determinada por la aparición de nuevas técnicas materiales y humanas,
Las técnicas materiales se aplican a la reconstrucción de las ciudades destruidas, que van a ser ya otras que antes, especialmente Atenas. Es la época de madurez del arte griego. Las técnicas humanas intentan el establecimiento de una nueva estructura política entre las ciudades griegas, ligas, confederaciones, toda la organización que habrá de chocar en la guerra del Peloponeso. Y sobre todo, el manejo de los hombres en las nuevas circunstancias. Los grupos sociales que han accedido a la vida política reclaman un nuevo tratamiento, una relación distinta. La democracia ateniense, extendida con más o menos alteraciones a otras ciudades griegas, convierte a los hombres en ciudadanos, politas, y las cosas y los asuntos de la vida cotidiana se vuelven problemáticos. Es el momento en que aparecen en Grecia los sofistas. Los comienzos de la filosofía habían sido solitarios. La filosofía apareció como algo equívoco, de nombre problemático, que se miraba con desconfianza u hostilidad. La sofística, en cambio, se caracteriza desde muy pronto por su buena acogida y su éxito franco. La filosofía, durante mucho tiempo, no tuvo vigencia social alguna, más bien al contrario, representaba una invalidación de las vigencias de la sociedad helénica. La sofística, a la inversa, tuvo antes que otra cosa vigencia social. Respondía a una necesidad de la sociedad griega, dentro de cuyo ámbito se constituyó. La sofística venía a llenar un hueco. Las metáforas triviales y desgastadas tienen, y no por azar, tremenda justeza y significación cuando se habla del movimiento sofístico. Por eso, tuvo un tipo de realidad claramente profesional. Los sofistas son profesores. ¿Qué hueco era el que llenaban los sofistas? Los huecos que la sociedad necesita llenar han sido dejados siempre por las vidas individuales, única forma de vida sensu stricto. En este caso se trataba del sofos, ocupado ahora por el sofistes. Como es sabido, esta palabra, sofistes, no fue en su origen esencialmente distinta del sofos, hasta que tardíamente designó el peculiar modo de ser sabio de los sofistas. Estos sofoi eran aquellos primeros hombres que ejercitaron la actividad teorética en Grecia, los 7 sabios, entre ellos Tales, continuado por los filósofos presocráticos, los fisiólogos, y de modo ejemplar por Anaxágoras. En Demócrito, este sentido de sabios se enlaza ya con la dimensión ética propia del socratismo y más aún de las pequeñas escuelas socráticas y helenísticas. El hueco dejado en la sociedad griega por la figura casi mítica del sabio, tan poco frecuente, y el desprestigio de los filósofos posteriores, enredados en disputas, es el que crea la demanda de esta nueva clase de personajes que fueron los sofistas, de caracteres sociales opuestos, a pesar de desempeñar una función hasta cierto punto análoga, lo cual revela la profunda alteración de las circunstancias. Mientras el filósofo vivía retraído, el sofista vive volcado sobre la sociedad. El pitagórico, por ejemplo, no podía revelar sus secretos sino tras una lenta iniciación y a veces la muerte, como castigo divino o como venganza, sancionaba la comunicación de un descubrimiento matemático, según se refiere de Hipaso de Metaponto. El sofista, en cambio, vive de revelar secretos, cuya participación se le convierte en dinero contante. Los filósofos habían aparecido en Grecia cuando la gente se sentía segura, apoyada en un sistema de creencias míticas, y eran ellos individualmente los que estaban en inseguridad e incertidumbre, y ponían en tela de juicio lo que todavía eran vigencias sociales. Por eso, los filósofos son siempre más o menos perseguidos. Los sofistas, en cambio, surgen cuando las vigencias están en crisis, cuando los hombres se sienten inseguros y piden orientación en un mundo nuevo.